Bienvenidos a Reunión Analista. El día de hoy se reunió en Bogotá el Grupo de Lima, compuesto por 14 países, entre los cuales están Canadá, Estados Unidos y más países de Centro y Sudamérica. Es evidente que se trata de hacer un conjunto de decisiones, un conjunto de determinaciones con lo que ha sucedido el día 23 de febrero en la frontera Colombia-Venezuela. Realmente es muy lamentable todo lo que ha sucedido y por supuesto que requiere una determinación de la comunidad internacional a partir de lo que se ha hecho. En este video realizaremos un análisis de estas determinaciones y obviamente de las conclusiones más importantes que podemos ver. Lunes 25 de febrero, para que sean todos testigos, los valientes guardias apoyando al pueblo, entregándose aquí al gobierno de Colombia que no apoya a Nicolás Maduro, ¡A nada! ¡Bravo! Frontera de San Antonio del Táchira. Viví directo transmitiendo aquí. ¡Bravo! No. Ciertamente he detectado un sentimiento de desilusión y de desesperación en muchos grupos de redes sociales a los que pertenezco. Pero evidentemente es importante y es de suma delicadeza tomar en cuenta esta frase. Guerra avisada no mata moros. ¿A qué se refiere? A que por supuesto las tácticas políticas, militares, no van a ser divulgadas ni publicadas. Especialmente porque no se está tratando de una guerra abierta, de una guerra frontal. No. Las guerras cuestan dinero, cuestan vidas principalmente, y ningún país va a querer mandar a sus soldados a morir en una guerra fratricida, porque en realidad entre los hermanos sudamericanos somos así, somos hermanos, por supuesto. Pero, ¿de qué se trata? Se trata principalmente de hacer una intervención militar, como habíamos dicho, no significa precisamente guerra. Significa, de repente, una operación muy parecida a la que se realizó en Panamá en los años 80. Más aún tomando en cuenta que sabemos que existe una gran y enorme cantidad de militares que no apoyan al régimen. Tan solo entre los días sábado, domingo y lunes, el número de militares que han llegado a las fronteras de Brasil y Colombia ya está llegando a 1000. Entonces, sabemos que eso puede incrementarse mucho más, porque realmente los militares y policías no pueden hablar en sus casas, no pueden hablar en sus diferentes reparticiones, porque tienen miedo. Si bien las alocuciones que realizaron principalmente los integrantes del Grupo de Lima fueron orientadas hacia la imposición de sanciones más severas desde el ámbito diplomático, evidentemente tenemos que tomar en cuenta que ellos son diplomáticos. La razón de ser de la diplomacia es evitar la guerra, por supuesto. No van a llamar de manera directa a la confrontación militar, por supuesto. Sin embargo, lo que ellos digan de manera pública puede ser totalmente diferente a lo que realmente ellos piensen en lo interno y en las acciones que realizarán de manera concreta, política, económica y militarmente. Pero las alocuciones más importantes de esta reunión del Grupo de Lima fueron por supuesto dadas por Iván Duque, Mike Pence, el general Mourão de Brasil y por supuesto Juan Guaidó. Mostramos que la diplomacia y el cerco diplomático y la acción multilateral es más fuerte que las amenazas o los discursos bravucones que buscan tratar de resquebrajar o de fracturar el sentimiento de unidad que tenemos todos los países aquí reunidos. Para nadie es una mentira que lo que existe en Venezuela es una dictadura oprobiosa y el Grupo de Lima se ha constituido para denunciar esos atropellos, pero también para tomar las acciones requeridas. Lo que hemos visto en Venezuela es la erosión total de los poderes libres, de la separación de poderes. Lo que hemos visto en Venezuela es el aniquilamiento del aparato productivo. Lo que hemos visto en Venezuela es el desmonte de la prensa libre. Lo que hemos visto es la usurpación de los poderes del pueblo en cabeza de la Asamblea Nacional. Y lo que hemos visto es una crisis económica que se transformó en una crisis humanitaria de las peores que haya visto
América Latina y el Caribe en su historia reciente, y que activa y ha activado una crisis migratoria que a todas luces nunca se había presenciado en nuestro continente. Si, por ejemplo, el referéndum revocatorio del 2016 habría fijado una ruta, o si, por ejemplo, el diálogo en 2017 habría sido respetado. Hoy el costo no lo pone una población determinada a exigir su libertad, determinada voluntariamente millones de venezolanos a buscar ayuda humanitaria. Hoy el costo lo pone un régimen que decidió utilizar su última línea de defensa, porque ya no tiene la lealtad de muchos de sus miembros. Utilizar presos, utilizar colectivos armados, paramilitares urbanos para masacrar a una población. Hoy es Maduro quien usurpa funciones, quien le pone costo dramático a una transición pacífica en Venezuela, que nos lleve al cese de la usurpación, a un gobierno de transición y, por supuesto, a elecciones realmente libres en nuestro país. Estamos con ustedes. Sí, estamos con ustedes, 100%. Estamos de pie con ustedes en Estados Unidos, conjuntamente con todas las naciones aquí reunidas hoy, y seguiremos apoyándolos hasta que la democracia y la libertad sean restauradas. Como dijo el presidente Trump en sus palabras, no hay vuelta atrás. Y los eventos de los últimos 2 días simplemente han servido para fortalecer nuestra determinación. Hace 2 años, líderes de 12 naciones del hemisferio occidental se reunieron en Perú y dieron un paso audaz al firmar la Declaración de Lima y crear este grupo que lleva su nombre. El Grupo de Lima ha liderado con orgullo los esfuerzos para explicar lo que está ocurriendo en Venezuela y su caída en la dictadura. Y hoy, con el liderazgo representado aquí, vemos más de 50 naciones que se nos han unido para reconocer al presidente Juan Guaidó como el único presidente legítimo de Venezuela. Han oído las voces de patriotas venezolanos que están llorando por la libertad. Han respaldado el valiente esfuerzo de enfrentarse a la brutal dictadura de Nicolás Maduro y por eso tienen la gratitud y el respeto de los Estados Unidos de América. Yo sé que ustedes cuentan también con la gratitud del pueblo venezolano, a los países que están aquí representados y especialmente a nuestros amigos de Colombia y Brasil. Estados Unidos está agradecido por la manera en que han avanzado para ayudar al pueblo venezolano en este momento de necesidad. Presidente Duque, su país ha aceptado más de 1 millón de venezolanos con brazos abiertos y han luchado contra los narcotraficantes, las pandillas y los tratantes de personas que han plagado a la República Hermana de Venezuela. Y también por su liderazgo. Cuenta con la mayor gratitud de los Estados Unidos. Y permítanme decir a todos que desde todos nosotros, aquellos que amenacen a nuestro amigo por esta posición en defensa de la democracia, sepan esto. Colombia es nuestro socio más importante en la región y cualquier amenaza a su soberanía o seguridad enfrentará la determinación de los Estados Unidos. Vicepresidente Morrow, como vi de primera mano en Manaus, el pueblo brasileño también ha mostrado gran compasión al brindar asistencia al pueblo venezolano. Y esa compasión también se vio este fin de semana en medio de los eventos trágicos que se realizaron ante el mundo. Y tienen nuestro agradecimiento. Pero lo que nos reúne hoy es el reconocimiento de todas las naciones aquí reunidas de que Nicolás Maduro es un usurpador que no tiene derecho legítimo al poder, y Nicolás Maduro debe irse. La lucha en Venezuela es entre dictadura y democracia, entre opresión y libertad, entre el sufrimiento de millones de venezolanos
y la oportunidad de un nuevo futuro de libertad y prosperidad. ¿Ustedes creen que se va a permitir a Maduro seguir más tiempo en el poder? Por supuesto que no. Eso está bastante claro. Pero no se puede divulgar mucha información, aunque eso sabemos que causa desilusión y desesperanza en alguna parte de la población. Sin embargo, debemos estar seguros de que esta dictadura ya no tiene mucho tiempo. Se le va a acabar, por supuesto. Esto no va a durar realmente mucho tiempo. Ahora, todos quisiéramos que esto sea ya, en los siguientes días, ya no más. Es posible que esto tarde algún tiempo más. Sin embargo, la presión económica se va a hacer mucho más cruda, porque al tener las fronteras cerradas, no está ya entrando alimentos y demás cosas que todavía entraban en menor cantidad y en menor medida para alguna parte de la población chavista, por supuesto, y ahora ya no va a entrar. Entonces, ¿de qué va a comer, de qué va a vivir la gente que aún apoya al régimen? Esa misma gente va a ir poco a poco también oponiéndose a las medidas del gobierno. Los presidentes del Grupo de Lima saben con absoluta claridad que con Maduro no se puede negociar, que Maduro es un narcodictador que apoya a grupos terroristas. Los presidentes del Grupo de Lima también saben que cada vez que se menciona la palabra negociación, para Maduro es una burla. Es algo que le encanta decir y al final no se logra nada. El proceso del referéndum revocatorio de 2016 y la negociación de 2017 fueron simplemente medidas de burla para Maduro. Y ahora ya no hay espacio de negociación. Eso lo saben todos, pero es importante tomar en cuenta que las cosas que se van a hacer no van a ser divulgadas. Finalmente, el grupo de militares que está empezando a desertar, si vale el término, aunque me parece más correcto decir colocarse del lado correcto de la patria y de la historia en favor del gobierno democrático de Juan Guaidó en Venezuela, ese número va a ir creciendo exponencialmente y van a terminar quedándose los jefes de las divisiones y de las unidades solos. Ellos, por supuesto, sí van a dar una batalla hasta el final, y para ellos es que es muy probable que venga una intervención concreta, específica. No creo que se llegue a una guerra abierta. Esto tiene mucho costo en dinero y principalmente en vidas, como lo habíamos dicho. Así que no se preocupen. Los presidentes del Grupo de Lima saben que esto no puede seguir avanzando, porque si no, el próximo escenario de conflicto ya no va a ser Venezuela. El próximo escenario de conflicto va a ser Colombia y va a ser Brasil, por las FARC y el ELN que se encuentran ahí adentro. Y porque se van a ver tan acorralados que les van a obligar las circunstancias a salir y a atacar y a generar más conflicto en Colombia y en Brasil. Me pareció importante hacer este video porque he detectado, como les había dicho, en algunos grupos y redes sociales y también en el mismo canal, en los comentarios que dejan aquí nuestros queridos suscriptores, que existe cierta desmotivación dentro de Venezuela, pero quiero que se sepa que todos están con la ruta clara y concreta. Los presidentes del Grupo de Lima van a hacer lo que tengan que hacer, pero no lo van a divulgar y menos lo van a decir públicamente. Eso lo sabemos. Así que solo queda esperar, porque ya realmente esta situación es imposible de sostener para Venezuela, pero también es muy difícil de sostener para Colombia, para Brasil y para Estados Unidos también. Recuerda suscribirte al canal para poder recibir nuestras notificaciones. Estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza. Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional que constituyen un crimen de lesa humanidad en el curso de los procedimientos en Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, el 27 de septiembre de 2018 y posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia y bienvenida por Alemania. Sexto, deciden impulsar la designación por parte
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela, en seguimiento a la profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria en ese país, expresada en la resolución AHRS 391, promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, del 26 de septiembre del 2018, y reiteran su llamado a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a responder a la brevedad ante la situación en ese país, previamente a la presentación de su informe exhaustivo en el 41º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Séptimo, manifiestan el carácter irreversible de su compromiso en favor de la transición democrática y la reconstrucción institucional, económica y social en Venezuela, destacando que la permanencia del usurpador Maduro y su régimen ilegítimo en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región, por lo cual están propiciando la discusión de la actual situación en ese país en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y seguirán abordándola en la Organización de los Estados Americanos. Asimismo, adelantarán gestiones directas ante el secretario general de la Organización de Naciones Unidas para que, de conformidad con sus competencias, impulse la activación del sistema de Naciones Unidas en relación con lo que está ocurriendo en Venezuela. Octavo, expresan su satisfacción ante el número creciente de estados que han reconocido la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y del presidente encargado Juan Guaidó, e invitan a esos estados y al conjunto de la comunidad internacional a sumarse al compromiso del Grupo de Lima con la transición democrática y con la inmediata provisión de asistencia humanitaria, adhiriendo a la Declaración de Ottawa por Venezuela. En ese sentido, deciden intensificar las gestiones del Grupo de Lima a nivel internacional, estableciendo todos los contactos y coordinaciones necesarias, incluyendo misiones especiales, para dar a conocer los esfuerzos y las acciones que ha emprendido el grupo para ayudar a la restauración de la democracia y el orden constitucional en Venezuela. Noveno, resuelven mantener permanente coordinación con los representantes del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, tanto en sus relaciones bilaterales como en las organizaciones internacionales a las que pertenecen y en los foros multilaterales en los que participan, con miras al retorno de la democracia, la reconstrucción económica y la inmediata atención de la crisis humanitaria. En tal virtud, promoverán su reconocimiento en las organizaciones internacionales y en los mecanismos de coordinación multilaterales como representantes legítimos de Venezuela. Décimo, deciden avanzar en el reconocimiento de los representantes del presidente encargado Juan Guaidó, de acuerdo con sus procedimientos internos. Décimo primero, reiteran su llamado a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional a reconocer al presidente encargado Juan Guaidó como su comandante en jefe y los exhortan a que, fieles a su mandato constitucional de estar al servicio exclusivo de la nación y no al de una persona, cesen de servir como instrumentos del régimen ilegítimo de Maduro para la opresión del pueblo venezolano y la violación sistemática de sus derechos humanos. Décimo segundo,
exhortan a los miembros del Poder Judicial y el sistema de justicia de Venezuela, incluyendo quienes han sido designados irregularmente como tales, a reconocer la autoridad legítima de la Asamblea Nacional y del presidente encargado Juan Guaidó y a respetar el pleno ejercicio de sus competencias constitucionales, con el fin de facilitar la transición democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela. 13. Hacen un llamamiento a las naciones que aún mantienen vínculos de cooperación con el régimen ilegítimo de Maduro para que ayuden a facilitar la búsqueda de soluciones que abran paso al proceso de transición democrática y la convocatoria de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles. 14. Ofrecen su decidido apoyo al acuerdo para la promoción del plan de rescate del país, adoptado por la Asamblea Nacional el pasado 29 de enero. En ese sentido, expresan su disposición a convocar una conferencia internacional y solicitarán al Banco Interamericano de Desarrollo que lidere el acompañamiento a las autoridades legítimas de Venezuela en la implementación de las reformas institucionales y económicas que éstas estimen necesarias para reactivar la economía y ofrecer oportunidades de progreso social para todos los venezolanos. 15. Reafirman el derecho de todos los venezolanos a vivir en democracia y libertad y, por consiguiente, reiteran su respaldo a la celebración de elecciones libres y justas, abiertas a la participación de todas las fuerzas políticas, con acompañamiento y observación internacional, organizadas por una autoridad electoral neutral y legítimamente constituida. Para que estas nuevas elecciones democráticas se celebren, exigen la salida inmediata del usurpador Maduro y el cese de la usurpación, respetando la autoridad constitucional de la Asamblea Nacional y al presidente encargado Juan Guaidó. 16. Reiteran su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos sin uso de la fuerza. 17. Acuerdan reafirmar y hacer seguimiento a las medidas adoptadas por el Grupo de Lima previamente, ofrecer todo su apoyo al diseño y ejecución del calendario electoral que establezcan la Asamblea Nacional y el presidente encargado Juan Guaidó, y exhortar a la comunidad internacional sobre la urgente necesidad de que se permita el ingreso de asistencia humanitaria para el pueblo venezolano. 18. Saludan el ofrecimiento del Gobierno de la República de Chile de acoger la próxima reunión del Grupo de Lima en fecha por determinar. Esta es la declaración. Antes de darle la palabra al señor viceministro del Perú, quiero hacer la siguiente declaración en nombre del Grupo de Lima. Hay informaciones sobre serias y creíbles amenazas a la vida e integridad personal de Juan Guaidó y de su familia, así como hacia la familia de su señora. Desde Bogotá queremos responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, contra su señora o contra sus familiares, lo cual se convertiría no solamente en otro crimen, sino que daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima, acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos. Juan Guaidó representa el anhelo de libertad y democracia de los venezolanos. Juan Guaidó encabeza el gobierno legítimamente constituido conforme a la Constitución venezolana y conforme a las competencias que le son propias de conformidad con la Constitución. Juan Guaidó es el futuro, Maduro, el usurpador, es el pasado.
La hora de Maduro llegó y tiene que retirarse para que Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad.